Es hora de tomar nuestras mejores decisiones de finanzas personales. Cuida bien de tu dinero, para que tu dinero cuide bien de ti. Esto es Pesos al Cuadrado. Dentro de Pesos al Cuadrado conversamos con Norberto Maldonado, consultor y director de negocios y experto en temas de inteligencia artificial, promotor de la inteligencia artificial aquí en México. ¿Cómo estamos, Norberto? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Mario. Y aquí a tus órdenes para todo lo que se necesite platicar, abarcar, entender, desenmarañar y sobre todo desmitificar todo lo que hay alrededor de estos temas, ¿no? Sí, son muchas las vertientes de la inteligencia artificial. La que en lo personal me llama, pero de manera muy especial atención, pues es la inclusión de esta tecnología cuando tú o yo necesitemos tomar decisiones de dinero, o sea, en las finanzas personales. Por eso me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo piensas que está actualmente el panorama de la inclusión financiera en México ahora con las tecnologías y con la inteligencia artificial que va a ser parte de estas herramientas que vamos a usar? Sin duda, mira, yo veo el tema de la inclusión financiera y es una de las batallas que damos todos los días como conocimiento básico. No importa la carrera que tengas, no importa lo que te dediques, no importa lo que hagas, siempre la parte financiera es un factor importantísimo, ya sea que te dediques a vender por catálogo o que tengas una empresa. Sin embargo, como cualquier ciencia, la parte financiera tiene sus barreras de entrada y luego hay términos muy complejos de entender y hablo de términos netamente financieros, no necesariamente tecnológicos. Y es entonces donde la gente se empieza a confundir o le empieza a dar un poco de miedo. Por ejemplo, cuando le hablas de una tasa anual total, de una tasa de interés, de un apalancamiento o de 700 términos que puede haber financieros, hay miedo ahí de entenderle y entonces prefieren no meterse por miedo a no entenderlo. Entonces, lo primero es que la tecnología nos está ayudando a entender mejor las finanzas y, por ejemplo, hay muchísimas herramientas, no de inteligencia artificial, sino tradicionales, que lo que hacen es quitarle la complejidad a todos estos términos financieros y llevarlos a casos totalmente prácticos. Por ejemplo, no hay plataformas de e-learning o de incluso videos de TikTok que te dicen cómo manejar tus tarjetas de crédito de manera sana, cómo no caer en gastos hormiga, cómo una deuda es buena porque no toda la deuda es mala y se tiene ese mito de que toda la deuda es mala, pues depende para qué la uses y ejemplos muy prácticos. Ahora bien, la inteligencia artificial en este tema de la inclusión financiera, que hay muchísimo trabajo que hacer en evangelización al respecto, la inteligencia artificial lo que vino a hacer es la tarea por nosotros. Mario, déjame, me explico de la siguiente forma. Hay una serie de herramientas que lo que hacen es que te conocen tan bien y de mejor forma que incluso tú mismo que se mete, si tú le das permiso a estas herramientas, a todo tu sistema financiero, que básicamente todos los tenemos en aplicaciones dentro del propio teléfono. Y analiza tus gastos, analiza en qué gastas, cómo lo gastas, por qué lo gastas, con qué frecuencia lo gastas, a quién se lo estás pagando. Y entonces todo este análisis de la data que tú ya tienes en tu poder porque son tus cuentas bancarias y tus gastos, te los lleva a un ejercicio financiero de sanidad financiera. ¿Esto qué quiere decir? Saca toda esta información, la procesa y una vez que la procesa te dice, oye Mario, lo mejor que puedes hacer tú para tus finanzas, de acuerdo a los objetivos que tú pongas en estas herramientas, es dejar de gastar en 7 suscripciones de streaming y solo gastar en una. Y además, como tienes estas plataformas de streaming conectadas en tu teléfono, te dice, mira, en los últimos 6 meses viste una película en la que pagaste, por ver una película en cierta plataforma, la pagaste 6 meses, pero solo lo has utilizado 2 horas. La plataforma que más utilizas es esta. Quédate con esta, cancela todas estas. Incluso te puede decir, tienes 7 tarjetas de crédito, que mucha gente
les ofrecen tarjetas de crédito y las agarran, porque, y esto tiene que ver mucho con la inclusión financiera, lo que hace es que la gente, cuando agarra una o cuando acepta una tarjeta de crédito, lo hace esperando que llegue una catástrofe y tener su colchón en esa tarjeta de crédito, no necesariamente para utilizarla en su día a día. Y mucha gente vive en el día a día con la tarjeta de débito y la de crédito la utiliza para emergencias. Pero ahí te puedes ir llenando de muchísimas tarjetas de crédito. Y la gente también suele ver las tarjetas de crédito como un ingreso adicional y la realidad es que no. La realidad no es que ganes más por el saldo que te dieron, es que ganas exactamente lo mismo y lo tienes que pagar y lo tienes que pagar con intereses, ¿no? Entonces también te dice, oye, de todas las tarjetas que tienes, esta tiene la mejor tasa, esta tiene la mejor tasa de interés, esta tiene la mejor promoción, estas no las has usado, en esta estás pagando una anualidad, etcétera, etcétera. Entonces, te comparte ya todos esos consejos de manera que tú los puedas utilizar prácticamente sin hacer gran cosa como usuario. ¿Qué hay que hacer como usuario? ¿Qué es lo más complicado? Hacerle caso. Es decir, ya que te dijo todo lo que tú tienes que hacer, esto es como un médico. O sea, ya fuiste, tienes una enfermedad y el médico ya te dijo que te tienes que tomar tu medicamento y que tienes que hacer esto, esto y lo otro. Pues ya si no lo haces, es como la teoría o la analogía del enfermo, que es que si hay un enfermo que se está queje y queje y no hace nada, pues ya no se vale tanto que se queje, ¿no? Entonces es que como usuario puedas tomar cartas en el asunto. Ok, bueno, hay una realidad en las finanzas personales de que cuando nos damos cuenta de algo que hemos hecho y que fue nuestro error, que nosotros lo propiciamos, no siempre aceptamos la equivocación. ¿Qué irá a pasar, Norberto, entonces cuando la inteligencia artificial, lo va a poner entre comillas, de muy buena onda, nos dice qué debemos hacer, pero no le queremos hacer caso? Mira, es muy cierto y es de naturaleza muy humana el no querer reconocer en donde uno se equivocó, sobre todo porque es aceptar que uno desconocía. Muy probablemente en las finanzas, sobre todo, y en México, que es un país que falta muchísima educación financiera, no lo admites por pena decir que no sabías, ¿no? Porque a lo mejor tú lo hacías de la mejor voluntad, pero no sabías las consecuencias que estaba teniendo o cosas por el estilo hasta que el agua te llega al cuello. Ujú. Entonces, ya que una vez que la inteligencia artificial te diga y que tú no hagas caso, lo que va a acabar pasando es que las instituciones financieras tienen esa misma data que tú tienes como usuario, pero ellos sí le van a hacer caso. Entonces, cuando tú solicites un crédito fuerte de una casa, de un coche, de algún crédito personal para un viaje, para alguna graduación o para cualquier imprevisto o no imprevisto, pero para cualquier situación que tú como usuario tengas, estas instituciones financieras ya no solamente checan el buró de crédito, sino que checan todo lo mismo que tú como usuario tienes. ¿Por qué? Porque la información que tú tienes como usuario en tus cuentas bancarias es la misma información que tienen dichas instituciones bancarias. Eso sí hay que tenerlo bien en cuenta. Tú sabes cuánto gastaste en el banco. El banco sabe más de ti que lo que tú crees. O sea, es así de fácil. Entonces, el banco sí va a proteger sus activos y sus activos es el dinero que te presta para que tú le pagues con cierto interés. El banco o la institución financiera sí va a utilizar esa información para saber, o a lo mejor no te niega el crédito, pero a lo mejor te da una tasa un poquito más elevada, porque ya se dio cuenta que la vas a pagar porque no le entendiste, no porque no quieras o si quieras, sino porque no le entendiste. El banco a lo mejor ya no te presta porque se dio cuenta que tienes crédito con aquí, con allá, con no sé qué, y que aquí te tardaste, etcétera, etcétera. O lo que acaba pasando, y acaba pasando en México y hoy en día es una realidad que es lo que pasa, es que los bancos que le prestan a la base de la pirámide poblacional son los que prestan con la tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque es la gente que o no está bancarizada, es decir, que no tiene un historial de crédito con alguna institución, que simplemente no está bancarizada por lo que las razones que tú quieras, pero que adicional, como nadie le presta, pues va a caer en ti. O sea, va a caer en ti con la tasa de interés que tú le pongas y tú corres el riesgo de cobrarle. Entonces, por eso tienes cobradores que van en moto todos los días a ver quién les paga, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con qué pasa si no se le hace caso a dos conceptos importantes que íbamos hablando ahorita, Mario, que es
términos financieros aplicados a la realidad, perderle el miedo a los términos financieros y adicional, cómo la inteligencia artificial te puede ayudar y lo puedes utilizar. Hay algo importantísimo. Hablábamos de la complejidad de los términos financieros y ahorita la revolución tecnológica que estamos viviendo es relevante porque te da acceso a la inteligencia artificial simplemente con un smartphone. No habíamos tenido esta revolución digital desde la creación del Internet, yo lo pongo a ese nivel, porque antes se hablaba de automatización, de robótica, pero a nosotros como usuarios del día a día y de a pie, pues no lo veías, o a lo mejor veías un video de un robot que estaba en un súper o en algo así, ¿no? O sea, lo veías todavía como lejano. Y la inteligencia artificial la tienes bajando una aplicación, la tienes ya al alcance de la mano. Entonces, y como toda la gente tiene un smartphone, o la mayoría de la gente tiene un smartphone, eso se traduce en que sí puede utilizar estas herramientas. Entonces, ahí ya vencimos una barrera de entrada que era grandísima, que era que no todo mundo tenía acceso a las herramientas tecnológicas y que las herramientas tecnológicas eran para quien las podía pagar o era para quien conocía mucho del tema. Hoy en día simplemente la bajas y si sabes usar TikTok, si sabes usar Instagram, vas a saber utilizar estas herramientas porque aparte son muy intuitivas. Muy bien. Ya hemos mencionado una barrera que se ha derrumbado, que es el acceso a las tecnologías. Pero ahora, ¿cuál es la siguiente barrera que hay que tumbar, Norberto? Mira, yo te diría, la barrera al acceso es fundamental. En México hay otras que tienen que ver con la brecha digital y esto es con que en México tenemos un país que no está conectado al 100% a Internet. Estadísticas dicen que alrededor del 40% del territorio mexicano todavía no tiene cobertura de datos. Es decir, muchos lugares todavía no llega el Internet. Esa es la primera. La segunda, existe una brecha digital generacional. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente de mayor edad le cuesta más trabajo utilizar este tipo de herramientas. Y eso es normal, eso tiene que ver con la edad, pero ahí se tiene que hacer un esfuerzo con poder hacerles más fácil la información o accedérselas de otra manera. O incluso si tu abuelo, si mi abuelo es el que no puede, pues si tú estás en la edad y si le agarras la onda a esto, pues poderle ayudar. Y Ujú. la tercera es que, y también existe, es la brecha digital de género. En México existe este concepto que es la brecha digital de género, donde las mujeres por razones de que están en actividades del hogar o que tienen o que el hombre necesita tener control sobre ellas, una de las cosas que se hace es que le da menos datos, porque la aísla un poco del mundo, ¿no? Entonces, tenemos esas tres brechas. La primera, que era fundamental para mí, ya se venció y tenemos las otras tres brechas que se pueden vencer también de manera muy fácil porque de manera muy fácil, porque tecnológicamente hablando, ya de implementarlas Tecnológicamente hablando. tecnológicamente hablando, porque hay herramientas de inteligencia artificial que funcionan sin datos, porque hay herramientas de inteligencia artificial que pueden utilizar diferentes personas compartiendo, por ejemplo, hay una herramienta que si yo voy de viaje con mis amigos, todos los gastos los divide y vas viendo quién pagó qué cosa. Y entonces al final del viaje dice, a ver, no se hagan bolas, tú le debes Mario tanto a Norberto, tanto a Pedro, tanto a Juan, tú Norberto tanto a Tat, porque gastaron esto y esto y esto, pero se mete directamente al banco donde hiciste los cargos en el territorio donde fuiste porque nos fuimos de viaje a Monterrey, por decir algo, ¿no? Y entonces te calcula, oye, ¿te vas a ir con tus amigos del golf 7 días a Baja California? Sí, pues más o menos, si te vas con los mismos, te vas a gastar tanto, etcétera, etcétera. O sea, la puedes utilizar para muchísimas formas. ¿Qué hay que vencer? El miedo es lo principal, el miedo al desconocimiento. También hay una frase que yo estoy en total desacuerdo, que mucha gente piensa que la inteligencia artificial les va a quitar su empleo. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que quien te va a quitar tu empleo es la gente que conoce de inteligencia artificial, no la propia inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial mal aplicada o sin un caso de uso práctico es una herramienta que no necesariamente va a ser explotada de manera que necesita ser explotada. Claro, como por ejemplo cuando en los años 50 o 60 era tanta la automatización que alguien se quejaba de que fue reemplazado por un robot. Es el mismo miedo entonces ahorita.
Tal cual. Es el mismo miedo, lo que pasa es que ahorita el robot, digamos que no es físico, el robot es como un ente de inteligencia artificial, que al final del día, si yo te pudiera resumir la inteligencia artificial, es eh, un programa donde tú vas haciendo una serie de preguntas y de acuerdo a las preguntas que tú hagas o la sofisticación de dichas preguntas Ok, es lo que te va a responder. Te pongo un ejemplo de casos prácticos que hemos hecho. Es un doctor te da su diagnóstico con base en los estudios que tú le llevaste, en los que él te hizo hacer y en su experiencia. Es así, en sus conocimientos, que es de su experiencia, y es uno de las profesiones que yo en lo personal respeto muchísimo. Pero ¿qué pasa cuando este doctor no tiene toda la experiencia que tienen todos los doctores del mundo? A lo mejor hay un caso en Rusia que tenía las mismas variables que el enfermo que están viendo en México, los mismos estudios, el mismo tipo sanguíneo o variables muy similares o compatibles, pero el diagnóstico fue otro, porque a lo mejor se vieron otras variables. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial está auditando diagnósticos médicos. Eh, y auditando es una palabra que se escucha incluso como un poquito invasiva, pero digamos que está ayudando a la gente, a los doctores, a poder diagnosticar de manera muchísimo más eficiente. Entonces, esta herramienta lo que hace es que la tienen los hospitales o la tienen las clínicas médicas, se montan todos los estudios que deben de haber de las personas, ya directamente desde que te hacen la tomografía o de que te hacen los exámenes de sangre. Los trabajadores de la salud, enfermeros, guardias, etcétera, en esta plataforma meten la información, tú como médico haces tu diagnóstico dentro de esa plataforma y mejor aún, si es un paciente que se trató con un cardiólogo en un hospital y con un oftalmólogo en otro, y ahorita esas disciplinas convergen en una enfermedad, dentro de la propia plataforma ellos pueden ver los estudios, se meten a ver, oye, ¿qué te recetó tu médico, el último? Entonces, eso que llevábamos antes nosotros, el folder con todos nuestros estudios y las recetas de los doctores, eso ya está totalmente en el pasado, porque, y eso tiene que ver con quién es dueño de qué, porque se tenía la costumbre que el médico era el dueño de tus datos, porque se los quedaba, a ti se te olvidaba. O sea, si tenías una buena práctica, y tenías tu foldercito y tal, ¿no? Pero la realidad es que el dueño de tus datos eres tú. Entonces, que tus médicos lo compartan y además que la inteligencia artificial te ayude a que tus médicos te den un mejor diagnóstico. el doctor, en este ejemplo en esta metáfora que mencionamos, el doctor es el dueño de mi información o yo le estoy pasando toda la paleta completa al doctor para que me cure y yo me deshago. Claro, depende, es decir, que depende desde dónde lo mires, porque como usuario caes en una zona de confort muy rápido. Entonces tú dices, ok, yo voy con mi médico de cabecera y ya que él se quede con todos los datos, yo voy que me recete lo que tengo y listo. Hay algo vital y aquí importantísimo, es nosotros como ciudadanos debemos exigir qué está pasando con nuestros datos, porque no hay nada gratis en este mundo, Mario. Eso es un hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te conectas a la Wi-Fi de algún retail, de algún hospital o incluso a la Wi-Fi del propio gobierno? Te están dando internet gratuito, te están dando conexión gratuita, por decir algo, pero nadie lee los términos y condiciones cuando te conectas a un Wi-Fi. Hay un libro que a mí me encanta que se llama La Googlización del Todo, y ahí hacen la analogía. Nadie lo lee porque los términos y condiciones de una plataforma, de una conexión de Wi-Fi, de lo que quieras tú que tenga que ver con tecnología, es como si tuvieras que leer Hamlet. O sea, es larguísimo, aburridísimo, y se hace así a propósito para que tú le digas next, 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 next y te conectes. Entonces, tus datos pasan a formar parte de lo que hoy en día hace que valgan las empresas de tecnología. WhatsApp vale porque tiene miles de millones de usuarios y datos de los usuarios. Meta igual, X, antes Twitter, exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa con la analogía médica que veníamos hablando? Lo mismo. Si nosotros como usuarios no exigimos que nuestros datos nos los den,
o damos los datos muy fáciles, pues siempre va a haber herramientas que nos puedan ayudar sin duda, pero también nunca va a dejar de existir la parte mala de qué hago con esos datos. A medida de que la sociedad se va haciendo más digital, también los criminales se van convirtiendo más digitales. Por ejemplo, ahorita que hablamos de la inclusión financiera, la inteligencia artificial ayudó a los criminales a hacer estafas brutales. Hubo un caso muy famoso de una comediante que de hecho salió a decirlo, cómo lo hicieron, y te hablaban con el mismo tono del banco, te dejaban en espera, ibas al cajero y veías tu saldo porque te lo movían de tu cuenta corriente a tu cuenta de ahorros que no se veía en el cajero automático. Se inventaron un cuento chino que le duró como una semana. Y para no hacer el cuento largo, incluso el banco dijo, el nivel de sofisticación de este fraude es prácticamente de aplaudirse. Y no son criminales de a pie, son criminales sofisticados que saben utilizar estas herramientas, que las pueden hacer, que saben cómo no te cachen si las utilizas, y lanzan una red, déjame llamarlo así, a 10,000 usuarios porque hay algo que se llama la Deep Web, donde están los datos de los usuarios. Te pongo ejemplos reales. Una cadena de gimnasios sufrió un ataque y su base de datos fue expuesta a Internet. En esa base de datos estábamos tú, yo, mi dirección, tu dirección, a qué hora ibas al gimnasio, etcétera. Entonces, yo como ciberdelincuente agarro esa base de datos y mando mi estafa. Si se la mando a todos esos y caen tres, ya estoy del otro lado. O sea, ya logré, porque aparte, como está todo automatizado de manera muy rápida, pues, o sea, no me cuesta nada aventársela a 10,000, a 100,000 o a 1,000,000 de personas, ¿no? Entonces, el grado de sofisticación también es importante, porque como usuario, al tú exigir que tus datos sean respetados y que tus datos sean cuidados, y también al tú tener ese ojo clínico de qué herramienta sí funciona, qué herramienta no funciona, por qué, etcétera, porque hay herramientas que son fake o que están empezando, es decir, quién está atrás de las herramientas, te vas a poder dar cuenta también si te están estafando o no. Eh, si hacen llamadas a cada rato de estafadores, por ejemplo, algo que le pasó en real, en otra entrevista que me hicieron el favor de hacerme, es que al conductor que estaba le hicieron un robot con su voz, porque tu voz tiene miles de horas de grabación. Es cierto. Se toma la voz, se transforma y es exactamente tu timbre o mi timbre. Exacto. Tu, Ujú. tu timbre y tus emociones también, que esto es importante. Oye, cuando estás en un tema súper apasionado, que subes el tono de voz, etcétera, agarran tu voz, le ponen un speech, le hablan a tu familia y no van a dudar que eres tú. O sea, pues, claro que es él, pues, o sea, pues escúchalo, pues está diciendo esto y esto y esto, con las palabras que usas, con el tono de voz que usas, con ta, 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 ta. Entonces, esa parte también es fundamental. Hay un caso en Dinamarca, si mal no recuerdo, donde hay ya un programa de tele y de radio creado con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace este programa? Es que va analizando todas las fuentes de información que hay en Internet, obviamente de Dinamarca y local, Sí, y va viendo qué notas. Fíjate, lo curioso es que este programa es en las noches, porque va viendo qué notas fueron las más relevantes del día. Del todo el trabajo que ya se hizo, cuáles tuvieron más views, cuáles tuvieron más interacción en Twitter, en no sé qué tono, y entonces crea al aire, o sea, una locutora, un conductor, diciendo las cosas que ellos ya analizaron. Y obviamente el conductor sí es un avatar y la conductora es un avatar. Entonces van dando las noticias con lo que ya saben que va a pegar. ¿Por qué saben que ya va a pegar? Porque pegó en el día, pero hay mucha gente que no lo está viendo todo el día en Twitter de qué pasó, de qué no pasó, etcétera, y se lo da. Ahí es donde volvemos al tema de ¿quién te va a quitar tu trabajo? ¿La inteligencia artificial? Pues yo diría que no, porque en este caso en específico, ¿quién le dice a esta inteligencia artificial que le haga caso a ciertas fuentes de información y no a fake news? Ejemplo, es un tema bastante complicado. De hecho, claro, ahorita voy a hacer una pregunta relacionada con eso. sí, porque ¿quién le dice dónde preguntar? Por ejemplo, en el caso de los médicos,
Oye, yo no le voy a preguntar a Google si le puedo recetar una aspirina a alguien, porque la cantidad de que me salga información de Wikipedia, que no es una fuente muy válida, que digamos, es altísima. Pero el que programó el robot o la automatización dice, oye, esta fuente sí es fidedigna, esta universidad sí es fidedigna, esta clínica sí. Entonces va haciendo como un embudo de información de dónde preguntar para que la información que tú tengas sea certera. El más grande de todos para el usuario de inteligencia artificial va a ser que se encontrará con millones de opciones y con millones de herramientas. Unas le dirán lo que debe saber y otras le dirán lo que quiere que le digan. ¿Cómo decidir sabiamente que me haga para acá o que me haga para acá? Mira, yo te diría, va a sonar un poco como de ciencia ficción lo que te voy a decir, pero depende para qué la quieras usar. O sea, hubo un caso esta semana de alguien que se enamoró de un bot en Facebook, de un perfil falso que le decía lo que el cuate quería escuchar, cabrón. O sea, así de fácil. Y le depositaba, ¿eh? O sea, le depositaba lana y le ayudaba. Pues se hacía pasar por una chava, pero era un bot, claramente. Y le contaba y entonces platicaban todo el tiempo y él decía, pues estoy platicando con alguien que sí me está contando su familia, que sí tiene coherencia lo que me dijo antier con lo que me dijo hoy, que se la creyó. Entonces, si tú eres consciente que estás hablando con un robot y te la quieres creer, pues date, ¿no? Si no tienes la certeza de para dónde acercarte, también se vale que lo puedas revisar, porque entra la parte ética y moral de la inteligencia artificial. Eh, Mira, yo soy partidario de que el Estado no debe de regular este tipo de innovaciones porque puede entorpecer la velocidad con la que se va a innovar. Sobre todo porque el tema tecnológico necesitaría reformas adaptativas y anticipatorias. ¿Por qué Mm. adaptativas y anticipatorias? Porque avanzamos muy rápido. O sea, lo que hoy es válido, mañana ya está obsoleto. Entonces, ¿quién se iba a imaginar? Voy a poner un ejemplo que las plataformas, que la mayor empresa de hoteles no tiene ningún cuarto de hotel, que la mayor empresa de taxis no tiene ningún taxi. Pues si eso te lo hubiera contado hace 15 años, no me creías. Entonces, por eso tienen que ser adaptativas, porque la velocidad en la que se descubren modelos de negocio es abismalmente rápida. Y tienen que ser anticipatorias porque nos tenemos que adelantar a lo que va a pasar. Como es muy complejo que los políticos puedan hacer este tipo de reformas, uno, porque no le entiendan los temas tecnológicos, y dos, porque estas reformas necesitarían un grado de certificación muy importante, lo que ha pasado en la Unión Europea y en Estados Unidos ha sido muy importante. La Unión Europea lo que hizo fue que juntó a un board, a un panel de expertos en inteligencia artificial de la iniciativa privada, que son los mismos que la crean o que la creamos y que la utilizamos, y crearon un decálogo ético y moral de para qué utilizar la inteligencia artificial o no. Te pongo un ejemplo de este decálogo que es uno de los puntos que a mí me pareció fundamental. Es la inteligencia artificial no se puede utilizar en juguetes de infantes porque puedes manipular muy fácil su proceso cognitivo. Como la película aquella de los pequeños soldados de los años 90. Tal cual, exactamente. Pero peor porque el juguetito está viendo al bebé todo el tiempo y está viendo, pues ya vi que le gusta esto, que le gusta esto, entonces lo voy a manipular para que le pida a su papá o a su mamá que le compre la parejita de tal, a no sé qué, de no sé qué. Eso es lo más básico, pero lo pueden O, manipular o, para estudiar una carrera, para o, irse a otra escuela o o para sea lo que que un soldadito de G.I. Joe le diga al niño que si le puede comprar una Gem o una Barbie, algo quieran. así. Tal cual, tal cual. O sea, y casos reales, ¿eh? Y eso ya existe en el decálogo de la Unión Europea. Y lo que pasó en Estados Unidos todavía llama más la atención. Lo que pasó en Estados Unidos fue que las empresas, las big tecnológicas, te hablo de Microsoft, Amazon, Meta, etcétera, ellas fueron las que cuando vieron el poder de la inteligencia artificial aplicada, se acercaron al gobierno y le dijeron, oye, nos tenemos que regular, no regular de limitar, pero tenemos que poner las reglas del partido en la mesa, Ok. porque esto se nos puede salir de control de manera muy fácil. Eh,
porque entra la paradoja de la inteligencia artificial, que te digo que esto también más o menos ciencia ficción. Es, tú creas la inteligencia artificial para ayudar al ser humano y la dotas de cierta inteligencia, el ejercicio por proceso cognitivo y de ciertas cosas, ¿no? Entonces, ella puede llegar, y ella me refiero a la inteligencia artificial, a determinar que el peor enemigo del ser humano es el ser humano. Y ahí, ¿qué va a pasar? O sea, Sí, y ahí ya son temas muy, muy, muy filosóficos, déjame llamarlo así, que no necesariamente están eh, tan cercanos, o sea, tan a la vuelta de la esquina, pero que no hay que quitarles foco. A eso voy, o sea, no hay que quitarles foco porque, por ejemplo, yo no quisiera que yo no tengo hijos, pero si tuviera hijos, yo no quisiera que jugara con un juguete que lo puede llegar a manipular, ¿no? O que te pongo otro ejemplo muy básico, ubicas las aspiradoras estas que van por tu casa solas, ¿no? sí, cómo no. Que Las también desde los ubicas. 60 ya las veíamos en la imaginación de los supersónicos. Ándale, correcto. Esas lo que hacen es que mapean tu casa. Como están todo el día por el piso, dicen, a ver, ¿aquí qué hay? Entonces van como creando un croquis de tu casa. Entonces dicen, ok, Mario tiene un refri de tal tamaño, pero en el espacio donde está el refri cabe un refri más grande. Entonces, le voy a empezar a mandar publicidad a Mario o a la esposa de Mario o a los hijos de Mario de que compren más cosas para que no quepan en el refri. No le voy a vender el refri más grande. Voy a hacer que la familia solita consuma más o que el refri ya simplemente no sea del tamaño que tú necesitas para que tú creas que la idea de tener un refri más grande salió de ti, pero no necesariamente fue así. O sea, es como todo una manipulación mercadológica interesante atrás, que yo creo que es válida, y aquí entra un poco el dilema ético, yo creo que es válido porque pues, nadie me está diciendo que no lo haga, y la verdad es que lo estoy haciendo de manera muy inteligente con los datos que tú me diste. Porque tú compraste la aspiradora, tú la conectaste a internet, tú la pusiste, porque tus hijos están en Instagram, porque tienen un grupo de familia, porque suben fotos juntos. Entonces, yo tengo la información y la uso, pero quien me dio permiso y quien me dio los datos fue el propio usuario. Ok. Bueno, aterrizando todo este contexto a México. Entonces, ¿de dónde debe partir la regulación de la inteligencia artificial en el uso diario de las finanzas personales? Si dices que el Estado no lo debiera de hacer, ¿de dónde debe partir? ¿Quién lo debe empezar a hacer? Mira, yo creo que te lo pongo desde tres perspectivas. La perspectiva uno es la perspectiva Estado. Se antoja muy complejo que pase algo. Salió hace poco, hace un par de días, el Plan México, ¿no? Y hay cosas interesantes como software libre, hay cosas interesantes como que quieren capacitar a la gente, etcétera. Eso suena interesante, pero eso va a tardar. Y eso va a tardar mucho tiempo. ¿Por qué te digo que va a tardar mucho tiempo? Porque la inteligencia artificial lleva siendo creada mínimo 10 años. Lo que pasa es que no habíamos tenido este boom ni estos casos de uso tan cercanos, pero ya se veía venir, ya se veía venir, ya se veía venir. Entonces, desde la perspectiva de Estado, yo creo que lo que debe de pasar es que el Estado debe de observar y crear las condiciones para que la iniciativa privada y los usuarios jueguen. ¿Estas condiciones qué es? Evidentemente, ¿En qué sí. proporción? ¿Quién tiene más peso aquí? ¿La IP o el usuario? Mira, tiene el usuario y la IP. Yo te diría que a día de hoy prácticamente tiene muchísimo más peso la IP que el usuario. ¿Por qué? Porque la IP es quien lo está creando y quien lo está poniendo al alcance de la mano de los usuarios. Y los usuarios se están volviendo netamente consumidores de este tipo de cosas. ¿Cuál debería de ser la proporción? Que es distinto. Es el usuario debería de ser capaz y no se necesitan conocimientos tecnológicos de utilizar estas herramientas a su favor y no darle la responsabilidad a un tercero de Ándale. que estas herramientas
lo hagan todo por él. Es decir, yo parto del supuesto de que el usuario es lo suficientemente consciente, maduro y tal, para tomar la decisión de comprar la aspiradora, pues te pongo ese ejemplo, y saber lo que va a pasar. Hoy en día, desgraciadamente, no estamos ahí porque hay mucho desconocimiento de este lado. Ok. Y hay mucho conocimiento de este lado. Entonces, por ejemplo, hoy en día la EP puede hacer lo que te dije del refri porque el usuario se lo permite. Oye, si se mete un tercero el Estado a regular, ya valió. O sea, y ya valió porque le va a poner reglas a la IP que no van a limitar el progreso tecnológico, es importante. Y ahorita te pongo un ejemplo clarísimo, pero que tampoco van a ayudar al usuario. Cuando vino el ejemplo es cuando vinieron todo el boom de la nube, ¿no? De todos nos vamos a la nube y tal. La nube es un concepto súper abstracto que no es otra cosa más que un data center como el que anunciaron que va a poner Amazon en Querétaro. Entonces, cuando el gobierno vio esto, dijo, ok, que venga la nube, pero todos los datos de mexicanos bancarios tienen que ser resguardados en territorio nacional. Entonces, si yo soy banco A, y tengo que guardar datos de usuarios en la nube, tengo que contratar una nube que esté en territorio mexicano. ¿Cuál fue la consecuencia de esa regulación? Que los bancos mexicanos tardaron 2 o 3 años en montarse a la nube y por lo tanto los servicios financieros que hoy en día tiene México están atrasados 2 o 3 años versus los que tenemos en Estados Unidos y los que tenemos en la Unión Europea. Es decir, es una restricción paliativa para sonar que estoy haciendo algo que no necesariamente es bueno. Y entonces, ¿qué acabó pasando? Fue tal la presión de la banca que la CNBV acabó cambiando cosas y la acabaron dando la vuelta y hoy en día los datos del usuario, mexicano o no, pueden estar en cualquier otro lado. Y que tecnológicamente hace sentido, ¿eh? Imagínate que tú tuvieras unos datos, estas entrevistas, por ejemplo, en Guerrero, guardadas en un data center en Guerrero o en una nube en una zona geográfica en Guerrero y que por X o Y razón se cae, un tsunami, un lo que quieras, porque la nube puede sufrir esto. Entonces, tu respaldo tiene que estar en un lado o en otra parte geográfica, que si algo sucede en la parte geográfica uno, no se vea de ninguna manera afectado. Y regularmente eso se hace en distintos países. Entonces, por ejemplo, yo todos los servicios o la mayoría de los servicios que doy a la IP, muchas cosas las tengo en Estados Unidos, con réplica en México, con réplica en Colombia y también tengo réplica en España por el uso horario y voy campechaneando las cargas de datos y voy haciendo muchísimas cosas. Porque así lo necesita el usuario o así lo necesita el servicio que estoy brindando. Entonces, yo veo que la perspectiva uno es del usuario que tiene la responsabilidad más grande, que es adquirir el conocimiento de lo que está usando y ser consciente de lo que está usando, que no hay nada gratis, eso es un hecho. Lo de menos es si una plataforma te cobra la suscripción, literal es lo de menos. Lo importante es qué hace con esos datos. Mira, por ejemplo, las herramientas que utilizan de inteligencia artificial para hacer fotos, que tú subes una foto tuya y te hace como guerrero y te hace como ciertas cosas y tú le puedes hacer que te haga monstruo y tal. Ujú. Pues sí, pero ¿de dónde nace eso de que todos los usuarios que utilizan esa aplicación ya subieron sus fotos? Oye, si tú le quieres dar tus fotos a un tercero, está bien, dásela, pero sé consciente. Y ahí entra la responsabilidad de la iniciativa privada, que la iniciativa privada debe de tener muchísima más claridad con el usuario final de de qué datos va a usar, de cómo los va a usar y por qué los va a usar. Porque hoy en día sí hay un poco de truco, no te voy a engañar. Lo hablábamos hace rato de los términos y condiciones. Entonces, eso de los términos y condiciones, nadie los lee y nadie los entiende. Entonces, como te da flojera, como usuario, le das next, ¿no? La realidad es que lo podríamos hacer como iniciativa privada de manera muchísimo más digerible para el usuario. Oye, ¿qué pasa si antes de usar mi aplicación ves un videito de 30 segundos donde te voy a explicar yo cómo hago lo que hago, para que estés consciente? Y ahí ya le das next, ¿no? Entonces hay una responsabilidad compartida. Hay algo súper importante que es que vamos a velocidad crucero. Es decir, esto no lo detiene ni Dios. O sea, no hay poder humano que detenga
la ola tecnológica en la que estamos montados hoy en día. Eh, ¿Cómo adoptar ahora la inteligencia artificial? Es ahí donde está el reto. Mira, mucha gente de la iniciativa privada, y te hablo ya no de la gente que crea la inteligencia artificial, sino de bancos, de retails, de gente de telecomunicaciones o empresas de telecomunicaciones, empresas que hacen muebles. Muchos nos han tocado la puerta y nos dicen, oye, ¿cómo empiezo a utilizar la inteligencia artificial? ¿Cómo hago para yo como empresa montarme a la inteligencia artificial? Como empresa que no crea la inteligencia artificial, sino que yo quiero utilizar la inteligencia artificial para dar un mejor servicio, para ser más eficiente, para vender más, etcétera, etcétera. Y Para ahí, educar más también, ¿no crees? no, total, total. Por ejemplo, y ahí entra una parte donde hay un nicho de oportunidad grandísimo en el mercado mexicano, que es que se necesita gente capacitada en inteligencia artificial para que pueda asesorar a todas estas personas de cómo utilizar la inteligencia artificial dentro de su negocio. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo ayer estaba con una empresa que hace colchones, una de las más grandes de México, y Ujú. me decía, ¿cómo utilizo la inteligencia artificial? Vende colchones. Y sus clientes son hoteles, el ejército, pues, y evidentemente el usuario final, pero su fuerte es, digamos, que vender colchones a granel, o sea, muchísimos colchones. Bueno, la manera de utilizar inteligencia artificial en un caso de uso así puede ser en la optimización del inventario. Entonces, la inteligencia va a analizar toda la data, no tuya nada más de que eres el que fabrica los colchones, sino de quien te está consumiendo los colchones, la época, el tal, el material, cuándo comprar, por qué es más barato, por qué es más caro, en dónde comprar, y Yes. te va a dar el resultado de, oye, para que tengas un inventario óptimo, tienes que comprar en tal mes, tanto, tu forecast de ventas va a ser con un nivel de exactitud pues, de un 95% más o menos. Entonces ahí se está ahorrando, inventario es dinero, o sea, el tener inventario guardado es dinero. Entonces ahí se está ahorrando una cantidad de lana impresionante. Y eso pasa con cualquier otra empresa que quiera utilizar inteligencia artificial. Por ejemplo, los retails, los grandes retails que son las grandes tiendas que venden leche, agua, huevo, etcétera, tienen ya motores de inteligencia artificial en los centros de distribución, también como manejo de inventario, porque dicen, oye, en esta zona consumen más agua, en esta zona, fíjate hasta dónde está llegando, que es un día antes, corren estos procesos de inteligencia artificial y con base en eso determinan qué mandar a cada tienda. Es decir, yo voy a ver cómo va a estar el clima mañana en Cancún. Y a lo mejor llueve, ¿eh? O a lo mejor hay un huracán, o a lo mejor que toquemos piedra que no, pero pasa algo. O en Sí. los próximos días. Y lo mismo voy a ver cómo está en Monterrey, lo mismo en la zona centro y lo mismo en la zona tal. Con base en esa información y al consumo de las tiendas, voy a determinar qué mando a cada una de ellas. Y tú como usuario vas a venir a mi tienda y vas a ver a lo mejor una chamarra y un abrigo, porque yo sabía que iba a ser frío hoy o pasado mañana, y a lo mejor el que va a ir a la otra tienda va a encontrar el mismo abrigo, pero con una tela muchísimo más delgada porque hace menos calor. Entonces, me estoy adelantando a las decisiones de compra que el usuario va a tener que enfrentar mañana o pasado mañana, que todavía no lo sabe, pero que yo ya me adelanté para saberlas. Sí, Estoy disculpa. intuyendo que por más de buena fe o más de buena voluntad que la inteligencia artificial me quiera mi educar, el primer paso no lo debe dar la inteligencia artificial, sino el usuario. Tengo que hacerme responsable de qué pregunto, por qué me lo pregunto, para qué lo quiero. Y entonces, ahora sí, la respuesta que voy a recibir ya será la buena. No me estaré yo sesgando. Mira, eso es bien importante, porque quien tiene la mayor responsabilidad en todo este rollo, sin lugar a dudas, es el usuario. O sea, pero sin lugar a dudas, porque es el que consume y es el que alimenta a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no sería nada y no se hubiera podido crear si no existieran todos los datos que a día de hoy existen, que son alimentados por los usuarios. Entonces, hay que entender que la inteligencia artificial existe porque el usuario dio los datos, desde antes que existiera la inteligencia artificial.
Y lo segundo, si tú la vas a utilizar, tienes que saber para qué la estás utilizando, cómo utilizarla y cómo hacerla más eficiente para ti, para tu vida. Entonces, es jugar un juego sabiendo las reglas del mismo. Entonces, oye, yo como empresa te quiero vender más. Es válido, estamos en el mercado. Tú como usuario quieres consumir de mejor forma y quieres tener mayores conocimientos financieros y quieres ser más eficiente, también es válido. Mira, por ejemplo, las herramientas que platicamos al principio, ¿cómo ganan? Oye, si yo tengo una herramienta que a ti te va a facilitar la vida a nivel financiero, que te va a decir qué tarjetas usar, qué tarjetas no usar, te va a hacer tu presupuesto, te va a Sí, ¿yo qué gano? O sea, yo ¿por qué te daría esa herramienta tan potente si no gano nada? ¿Qué gano? Que tengo acceso a tus datos bancarios y entonces eres un granito de arena en un análisis de dato inmenso que me permite a mí como plataforma ofrecer servicios financieros teledirigidos. Puede ser un ejemplo, ¿eh? ok. Eh, y se vale. Oye, estamos haciendo un intercambio entre los dos, o sea, se vale. Yo necesito esto y tú necesitas esto. Lo mismo pasó, insisto, con WhatsApp. Había la necesidad de una herramienta de comunicación que tuviera la mayoría de la gente y WhatsApp vale por el número de usuarios que tiene, no, o sea, es por el alcance que tiene, más que por otra cosa, ¿no? Ok. Ahora, quiero regresarme a una parte que hace rato mencionábamos de la necesidad del muchacho que estudie, del muchacho que se prepare en el aula, en la universidad, en inteligencia artificial. Tú fuiste maestro, creo yo. Sí, Ahora, ahí va mi pregunta. sí. Imagínate que eres el maestro en el primer día de clases de una licenciatura o ingeniería de inteligencia artificial. ¿Cuál sería la primera cosa que le enseñarías a los muchachos en ese primer día de clases? Que no sean collones, o sea, tal cual, o sea, que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, porque de verdad lo he visto muchísimas veces. Y el miedo viene del desconocimiento. La gente suele temer a lo que no conoce. Entonces, lo primero que haría es desmitificar la inteligencia artificial y las películas que hay de inteligencia artificial. Otra vez me hicieron ver una de Megan Fox, que ella es un robot de inteligencia artificial y acaba de matar a una familia y no sé qué, bla, bla. O sea, quitemos toda esa parte de ciencia ficción, veamos cuáles son los hechos, cuál es la realidad. Quitemos el miedo que la mayoría de la gente tiene, veamos las oportunidades de negocio que como México tenemos que son abismales. Y Ujú. son abismales por el lugar geográfico que tenemos y porque los grandes creadores de inteligencia artificial están en Estados Unidos, están cerquísima. Y la gran oportunidad es que la gente que sabe hacer estos algoritmos o que sabe hacer estas preguntas a la inteligencia artificial están ahorita extremadamente cotizadas en el mercado. Como en México hay una deficiencia o una carencia, mejor dicho, de este tipo de talento, lo que acaba haciendo es que contratamos a gente de la India, a gente de China o a gente de Estados Unidos con sueldos que van de hasta $400 la hora. Y no es que sean más inteligentes que nosotros, y no es que hayan estudiado 7 años o 12 años, para nada, ¿eh? Es con 2, 3 cursos, con unos 2 meses que le inviertas bien en tiempo puedes empezar a hacer tus pininos. Y como recurso vas a ser muy valioso en el mercado tecnológico mexicano. Pero muy valioso es muy valioso, o sea, sueldos que van de más de 3 cifras al mes, como mínimo, como mínimo. Y lo haces desde tu casa y a tu tiempo y tal, o sea, tienes muchas ventajas. ¿Por qué? Porque quien te contrata son empresas de Estados Unidos para hacer algo, para hacer algo mucho más específico. Entonces, regresando a tu pregunta, Mario, yo les quitaría el miedo, paso número uno. Paso número dos, les haría ver las oportunidades que hay en la inteligencia artificial en lugar de las oportunidades o en lugar de las amenazas Ujú. y cómo mitigar esas amenazas. Al final, las amenazas son riesgos. Y como todo en la vida, tú tratas de mitigar esos riesgos, tratas de que esos riesgos tengan el menor impacto posible en tu vida. El riesgo en la inteligencia artificial puede ser que tú la utilices de manera discriminada sin saber las consecuencias que esto pudiera llegar a tener. Entonces,
es conocimiento, y no es un conocimiento que sea difícil de adquirir, simplemente es sentido común. Y tú velo en la ola política. Hoy en día la ola política de esta famosa tecnocracia, el poder que tienen las tecnologías, las empresas tecnológicas, mejor dicho, es altísimo. Tú ves la influencia que tiene Elon Musk hoy en día, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Ujú. La tiene porque nos conoce mejor que tú y yo. O sea, literal. O sea, nos conoce muchísimo mejor. La influencia que tiene Meta. Por eso lo que salió Zuckerberg a decir, la influencia que tiene Google, la influencia que tiene Amazon, es una, es un poder. Hay algunos libros, algunos autores que ya lo llaman el cuarto poder y que llaman a este famoso péndulo que va hacia la izquierda y a la derecha en términos políticos. Dicen que el péndulo se va a ir mucho más a la derecha, pero porque está jalado mucho por esta tecnocracia, que es la tecnología. Y la tecnología, hoy en día, la realidad es que son empresas que están valuadas en miles de millones de dólares, porque también cambió la evaluación del tipo de empresas, que ese es un tema también financiero súper interesante. Pero les haría ver todo eso, todas esas oportunidades que hay y a río revuelto, como dice el dicho. Entonces, Sí. como hay mucho desconocimiento, como hay mucho tal, existen muchísimas oportunidades que puedes y debes aprovechar. ¿De dónde podemos recomendar algunas fuentes específicas de dónde conocer algunas de las herramientas ya aplicadas ahora sí para el cuidado de las finanzas? Sí, mira, sin duda, y es un poco riesgoso darte algún nombre, pero sí, y te voy a decir por qué es un poco riesgoso y se contrapone un poco con lo platicado, porque lo ideal sería que cada usuario hiciera su scouting y diga, ok, ya vi que existen 7 plataformas, esta me gusta por esto, esta me gusta por esto, y que haga literal su matriz de pros y contras de cada una de las herramientas que existen, de por qué existen, etcétera, ¿no? Ok. Aún así, hay varias que yo sí me atrevo a recomendar, y me atrevo a recomendar porque las uso y porque me interesan muchísimo. Ujú. Hay una que se llama Revolt, que empezó como una aplicación tradicional y hoy en día ya es un banco y es un banco utilizado a nivel mundial. Imagínate, tuve la oportunidad de estar en Europa en estas vacaciones y me sorprendió muchísimo lo que te voy a decir de esta empresa. Ubicas las máquinas expendidoras de refresco, ¿no? O Sí, sea, las clásicas a las que vamos en las oficinas y sacamos nuestro snack y tal. sí. Ujú. Lo mismo de tarjetas de crédito de este banco. Era una máquina expendedora de tarjeta de crédito y yo dije, a ver, yo quiero ver cómo funciona eso. O sea, la curiosidad no pudo más que yo y fui a ver con una pantalla donde tú metes tu número de usuario de la cuenta, si no, ahí lo creas y ahí mismo te autoriza el crédito en segundos y sale tu tarjeta de crédito y aparte está en el aeropuerto. Entonces tú llegas de tu vuelo, lo ves, te endeudas y vas, ¿no? Y te la dan así, de volada. Entonces, esa puede ser una, es muy, muy interesante. Esta plataforma tiene algo especial, que es que no acepta cualquier usuario. Mm. Tú la bajas y primero te analizan para ver si eres candidato a poder utilizar esta plataforma. ¿Qué revisan? La realidad es que no lo sé. Te mentiría, pero es buena. Y el resto, ya hay una gran cantidad de herramientas financieras que puedan utilizar. Yo lo que recomendaría, más que la herramienta, son cursos muy básicos que están en YouTube, que están en fundaciones como la nuestra, que son videos que te quitan 5 minutos de tu día. Yo siempre hago la analogía. Si alcanzas a ver 10 TikToks al día, que la gente ve mucho más, alcanzas a capacitarte al día en inteligencia artificial. O sea, es así de sencillo. Obviamente pones atención en este tipo de videos. Y Que siempre y lo, cuando los videos de TikTok sean serios, porque tú sabes claro, que TikTok está lleno de mucha escoria. mira, hay algo bien, 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 bien importante. Ahora con la llegada de Trump al poder, evidentemente
TikTok, que es una red social china, pues se antojaba que ya no funcionara en Estados Unidos, ¿no? Pues ayer o antier, si mal no recuerdo, antier, el lunes, ya salió alguien que va a comprar la parte de TikTok en Estados Unidos. Y va a ser Elon Musk. A ver si se concreta esa compra. Pero puede ser que TikTok ya tenga como dos subsidiarias, la mundial y la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya hay que ver qué pasa, porque ahorita que dijiste que TikTok está lleno de mucha escoria y que hablamos de lo de la tecnocracia, lo relevante es que el poder de las redes sociales y de las tecnologías es tal que pueden llegar a manipular la opinión pública. Y por eso Zuckerberg, cuando sale a decir que le pidieron ocultar ciertos temas de vacunas o tal o no sé qué, bla, bla, ahí ya nos metemos a preguntas también mucho más serias de dónde realmente queda nuestra libertad de expresión. Porque tú subes a TikTok algo y te lo pueden bajar, ¿eh? Y te enojas y pedaleas y tal. ¿Y quién decide que te lo baja o no? Ni siquiera es un humano atrás. Es un algoritmo que decide, si dijiste ciertas palabras, si hablas de tal tema, te lo bajo. O sea, Incluso, puede salir la encuerada, pero si hablo otra cosa, a la encuerada la dejan y a mí me quitan. exacto, tal cual. Y Vaya. tú como usuario no conoces cómo funciona el algoritmo. Mm. Digamos que es el secreto de esta empresa que la hace ser tan adictiva también, porque es súper adictivo. Sí. Y es adictivo porque te conoce más que tú. Es que hoy en día nadie te conoce mejor ni nosotros mismos que tu teléfono, porque buscas lo que realmente quieres buscar, anotas lo que realmente quieres buscar, le escribes a quien realmente le quieres escribir y todo pasa ahí. Me acordé, Norberto, no sé si tú lo llegaste a ver, una caricatura de la Pantera Rosa que estaba con una báscula y la báscula acabó conociendo a la Pantera Rosa más que a sí mismo, hasta que la arrojó al mar y dice, no, no me dejes, te Lo arrepentirás mismo. algún día. Y se hunde la báscula. Búscalo en YouTube, es una Lo voy caricatura a buscar porque fantástica. es lo mismito. Literal, es lo mismo que está pasando. O sea, hoy en día no puedes vivir un día sin tu teléfono, esa es la realidad. A ver, deja ver si escribí bien la herramienta que dijiste, Revolt. R-E-B grande O-L-D. Es Revolt con V. Ah, perdón. Con B chica O-L-D. Sí, Ok, Revolt. Muy bien. Y anoté también el libro de la googlerización del todo. Lo voy a buscar. Si está está disponible, buenísimo. si está disponible para empezar a buscarlo y todo eso. Ok. Y mira, fue un libro que salió hace fácil 9 años. Ujú. Y que ya se veía venir, ya se veía venir, ya se veía venir. Y ese de la globalización del todo, de lo que habla principalmente es que el concepto de privacidad, como tú y yo lo conocimos, las nuevas generaciones ya no lo tienen. O sea, ya no existe ese concepto de privacidad como lo conocíamos anteriormente. Gracias por escucharnos en Pesos al Cuadrado. No dejes de cuidar tus finanzas. Hasta la próxima.